cosita le voy a contar. Oiga, vamos con otros temas, algo que hemos seguido muy de cerca porque hay nuevas revelaciones que apuntarían a demostrar una posible planificación de varias semanas en el crimen del profesor Nivaldo Villegas. Se conocieron estos detalles esta mañana en una nueva jornada de juicio contra los dos únicos acusados de su muerte. Leonardo Acuña ha sido quien ha seguido muy de cerca todo este juicio y nos va a entregar más información. Adelante, Leonardo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, hay unos mensajes que fueron recabados por parte de la Policía de Investigaciones y hoy fueron entregados ahí en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el juicio, en el sexto día de juicio oral en contra de Joana Hernández y Francisco Silva, que habla de una planificación todo esto porque hace aproximadamente unos 6 meses antes de este 10 de agosto del 2018, donde se concreta finalmente el crimen del profesor Nivaldo Villegas, hay una serie de hechos, hay unas conversaciones que fueron borradas también, unos mensajes que los mismos que habíamos comentado hace un tiempo, donde supuestamente se le enviaba en un blog de notas, se había escrito en el teléfono de Francisco Silva que era un mensaje que tenía que enviar Joana Hernández, en este caso el profesor Nivaldo, que por favor no la llamara más, que si él quería quitarse la vida que lo hiciera. Esos mensajes fueron recopilados, fueron recuperados porque todo esto había sido borrado en el teléfono de Francisco Silva y fue recuperado como parte de la evidencia. También hay que mencionar que aproximadamente hace 6 meses atrás Francisco Silva habría descargado algún tipo de documento que acreditaba que la vivienda pertenecía en este caso a Nivaldo Villegas, esta casa donde vivía el profesor Nivaldo, y que en parte quien podía heredarla en este caso, si es que él pudiese fallecer, era en este caso su esposa. Hablamos de Joana Hernández. También salieron otros datos a la luz, como que por ejemplo el 10 de agosto, aquella noche cuando ellos concretan supuestamente el crimen del profesor Nivaldo Villegas, ellos aproximadamente a las 23 horas dejaron la comunicación a través o vía WhatsApp, esta comunicación por las redes sociales, lo que indica que claramente desde las 23 horas en adelante ellos estuvieron juntos, ya sea enviándole o dándole en este caso clonazepam al profesor Nivaldo Villegas, y también hay unas fotografías que ellos habrían sacado y luego borrado de sus dispositivos móviles. Todo esto fue entregado por parte de los peritos. Recordemos, hace unos días también declaró la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y hoy declararon aproximadamente 2 o 3 peritos que dieron todos estos detalles justamente bastante escabrosos y nuevos en el crimen del profesor Nivaldo Villegas. Otro de los puntos a los cuales se hizo mención también, que fue obviado en cuanto a la investigación, porque dijeron que no era mayormente, que no era algo tan importante en cuanto a lo que fue el crimen del profesor Nivaldo Villegas, es que Joana Hernández le escribía a terceras personas, en este caso a otras mujeres, para ver si es que podían tener encuentros amorosos, en este caso con Francisco Silva, lo que llama mucho la atención porque supuestamente ellos eran una pareja que no tenían algún tipo, o eran una pareja más bien estable, pero lo cierto es que Joana Hernández, la misma Joana Hernández, le buscaba otro tipo de parejas amorosas, en este caso a Francisco Silva. Yo los quiero invitar a escuchar algunas declaraciones justamente del perito de la Policía de Investigaciones que hace mención justamente a esto que conversábamos recién. Escuchemos. Aparecía la imputada Joana Hernández tomando contacto o contactando a otras mujeres para tener encuentros sexuales con la pareja también. Ahí lo decían justamente que se contactaba Joana Hernández con otras mujeres para concretar algún tipo de encuentro sexual, lo decía ahí entonces el perito de la Policía de Investigaciones. Todo esto claramente fue entregado hoy, habían hechos inéditos también. Otro de los peritos de la Policía de Investigaciones, los datos nuevos que entregó en este caso fue de que, por ejemplo, las botas o los zapatos de seguridad que tenía puesto, en este caso Francisco Silva, cuando se concreta aquel crimen el 10 de agosto del 2018, tenían muestras de sangre, un hecho clarificatorio en cuanto a lo que él dice, que claramente él no fue a limpiar los restos que estaban ahí, las manchas de sangre. Claramente él habría limpiado todo esto porque sus zapatos, en este caso los zapatos de seguridad que él tenía, sí tienen o mantenían muestras de sangre, al igual que las sábanas donde estaba acostado el profesor Nivaldo Villegas. Un hecho que claramente llamó mucho la atención y una vez más consternó a los familiares del profesor Nivaldo, más bien a sus hermanos, quien una vez más hay que decir que se mostraron sorprendidos en parte porque eran detalles completamente desconocidos. Hay que mencionar que se espera de que el día jueves vaya a declarar
el hermano que fue el primero en llegar a la vivienda del profesor Nivaldo Villegas. Hablamos de don Edson Villegas, quien debería entregar detalles también que no se han conversado tampoco con la prensa, porque él fue la primera persona en llegar a la casa del profesor Nivaldo luego de que lo estaban buscando desde su desaparición del 10 de agosto. Yo los quiero invitar a escuchar esas declaraciones de los hermanos del profesor Nivaldo Villegas, que una vez más se sienten dolidos por cada una de las declaraciones y los detalles entregados en el juicio oral en contra de Joana Hernández y Francisco Silva. Escuchemos. Cada vez más sorprendido de la vida de Joana, cosa que nos hemos ido enterando. Eso queríamos nosotros, la verdad, saber realmente cómo son estas personas de manipuladoras, de sucias, de cómo tenían planificado, por lo que se da a entender. Es mi apreciación, no era solamente de los días principales de julio, sino que era de muchos meses antes. Se está demostrando eso, que estaba muy bien planificado. Así que no nos sorprende ya ahora todo lo que va saliendo por el camino. Lo decía la hermana del profesor Nivaldo Villegas, que ahora no le sorprenden muchos de los detalles, pero sí quedan concernados porque hay muchos de esos detalles que ellos no conocían, como por ejemplo esta descarga que hace desde su dispositivo móvil Francisco Silva, donde sale parte de las declaraciones en este caso, y también a quién tendría que quedar la casa en caso de fallecer el profesor Nivaldo Villegas, la escritura más bien de esta vivienda. Todo eso hace pensar de que el crimen estaba más bien planificado hace varios meses antes, bien digo. De hecho, el mismo Francisco Silva dice que con anterioridad Joana Hernández le pedía contratar sicarios y que él le decía que sí para un poco que ella bajara esta petición, pero lo cierto es que él nunca supuestamente los habría buscado, pero lo cierto es que había algún pensamiento con anterioridad de deshacerse o de matar, en este caso, al profesor Nivaldo Villegas. Hay que mencionar que son 17 días, ya han pasado 6 días de juicio oral, todavía tienen que seguir declarando peritos, son aproximadamente 26 peritos, 22 testigos también que tienen que declarar y cerca de 50 evidencias materiales que se tienen que presentar ahí en el juicio oral en contra de Joana Hernández y Francisco Silva por este macabro crimen sobre el profesor Nivaldo Villegas. Perfecto, Leonardo, vamos a seguir muy de cerca este caso, que entra ya en su segunda semana. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, muy buenas tardes.